y soberanía alimentaria. Tenemos al conferencista ¿Qué tal? magistral Muy buenas Luis, tardes. doctor Miguel Bienvenido. Me Becerra permite un momento para Granado hacer hacer su presentación. ¿Qué tal? Si me das un momento, por favor. Hay como retorno, como si hubiera eco. Sí, ya, ahora sí. Mil disculpas. ¿Ahora me escuchan bien? ¿Está bien mi boca con el Perfecto, sonido que sale? perfectamente. Mil disculpas, doctor. Bueno, decía que el doctor Luis Miguel Becerra nos va a dar un tema como cierre de nuestro evento magistral sobre las ventajas y desventajas del vegetarianismo. Sí, ambiental sí, pero nutricional no tanto. El doctor Luis Miguel Becerra es nutricionista dietista, especialista en nutrición clínica pediátrica, subespecialista de inmunología digestiva, cuenta con dos maestrías, maestría en medicina biológica y homotoxológica, perdón, y maestría en educación. Candidato a doctor en nutrición humana en la línea de investigación en nutrigenética y nutrigenómica. Estancia de entrenamiento clínico en soporte metabólico y nutricional de alta especialidad en el Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos de la Ciudad de México. Certificado WellStar International en manejo clínico de la lactancia nivel 1, CNI, de la Escuela de Medicina en Harvard en nutrición neonatal y avances en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad celíaca. Entrenamiento en soporte vital básico, es escritor de algunos artículos científicos, de capítulos de libros. Le doy la bienvenida a nuestro estimado doctor a este evento. Para ello, le doy paso. No sé si usted quiere que le pase sus diapositivas o usted mismo la puede presentar, doctor. Me indica. Si quieres, yo las presento desde aquí. Perfecto. Ya tiene el... Muy bien. Uy. Adelante, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. De verdad que para mí es de verdad un verdadero gusto y un honor pues, la invitación al cierre de la jornada del día de hoy. Para mí, de verdad que el hecho de poder tener la oportunidad de compartir un poco de la visión de cuáles serían las opciones y pues de verdad que muchísimas gracias al doctor José Pilay, porque de verdad que pues pocas veces se pueden tener de verdad la oportunidad de hacer cierres con temas como estos, que a veces son un poquito controversiales. Y es que vamos a tratar de vender la idea, por si así se me permite utilizar la palabra, y es que efectivamente el vegetarianismo es bueno y nos han vendido la idea de que el pero que no necesariamente está enmarcado en hablar 100% de beneficios, sino que existen algunos riesgos, riesgos que deben ser también evaluados por el profesional en nutrición. Y es porque yo siempre se lo digo a todos los colegas, yo soy orgullosamente un nutricionista dietista y nosotros hacemos cosas increíblemente complejas. A veces no se ve tanto así en la visión institucional, pero imagínese usted convertir el tratamiento y convertir un plato de comida en un tratamiento para el VIH, para el cáncer, para la diabetes, para los problemas articulares. Es mucho más sencillo para otras profesiones prescribir algunos productos químicos y algunos fármacos para el tratamiento de algunas condiciones. Imagínense cómo es de complejo convertir el hábito de vivir y de comer en un hábito constante de tratamiento. Nosotros convertimos como nutricionistas el acto mundano de comer en un acto constante de sanar. Entonces, en la virtud, en ese proceso en el cual nosotros convertimos el acto de comer, se convierte en algo muy difícil a veces la prescripción de algunos patrones de alimentación que muchas veces empiezan a venderse como que son 100% seguros, como que son 100% efectivos y sí son benéficos en algunas condiciones, pero no necesariamente en todas. Y el día de hoy pues vamos a hablar sobre eso. Para la presente conferencia pues yo no declaro ningún conflicto de intereses, todas las tablas están citadas, todos los autores están pues como referenciados. Entonces, este es un artículo muy reciente que sale en el EuroHealth, que sale en el 2023,
que habla sobre realmente cuáles son los beneficios del uso de dietas vegetarianas, que es lo que nosotros denominamos ahora dietas basadas en plantas. Últimamente estamos tomando como mucho el término de estarle cambiando los nombres a las cosas y estárselas poniendo como más bonitas, como el término de dieta basada en plantas, pero es una dieta vegetariana. Vamos a ver más adelante la característica de la clasificación y que efectivamente, según el EuroHealth, hay unos beneficios que son tangibles del uso de una dieta en donde se restrinja, se reduzca o se modifique el consumo de algunas proteínas de origen animal, pero característicamente lo que hacen las dietas basadas en plantas es hacer una modificación de la selección de los alimentos. Por eso a lo largo de la presentación ustedes verán que muchas de las características en donde hay una mejoría en el estado de salud de las personas que utilizan dietas basadas en plantas o estas dietas vegetarianas no están enfocadas en dejar de consumir cárnicos o productos de origen animal como el factor predisponente para el beneficio en la salud del paciente, sino que están más enfocadas en la selección mejor de alimentos que usted fácilmente puede hacer la misma cosa siendo omnívoro, pero que se nos ha vendido esa idea de que siendo usted una persona vegetariana es como debería hacerlo, pero no necesariamente. Es decir, puede comer carne, puede comer pollo, puede hacer esas modificaciones y probablemente encontrará los beneficios de la salud exactamente iguales o con un rango muy, muy parecido. La Real Academia de la Lengua Española dice que la dieta vegetariana o que el vegetarianismo es esencialmente un régimen alimenticio que está basado principalmente en el consumo de productos vegetales, pero que admite el uso de algunos productos animales vivos como huevos, leche y algunos productos derivados de los mismos, porque hay diferentes tipos de clasificaciones y eso es lo que trae desde el Diabetes Care del 2009. Esa es una de las características más importantes y es que nosotros en los últimos 15 años realmente no hemos tenido modificaciones importantes de la clasificación del vegetarianismo como tal. Es decir, que nosotros hemos mantenido más o menos una clasificación muy parecida y están los vegetarianos estrictos, que es lo que nosotros conocemos como los veganos, eso es súper sencillo, los ovo-vegetarianos, que son los que comen huevo, los lacto-vegetarianos, que son los que toman leche, y los ovo-lacto-vegetarianos, que son los que toman leche y comen huevo. Hay un término en los últimos años que realmente eso no es ni técnico ni nada, me parece que es más bien como medio hipócrita, que es algo que llaman los flexi-vegetarianos. Y esos flexi-vegetarianos es que a veces pueden ser vegetarianos y consumir solamente productos de origen vegetal y a veces utilizan productos de origen animal, por eso les llaman flexi-vegetarianos. Pero realmente eso lo que es un omnívoro que a veces quiere parecer vegetariano y que va más encaminado como por las modas de la alimentación y no necesariamente por un curso o un deseo de modificación de su patrón de alimentación en virtud del consumo de alimentos de origen animal. Nosotros en América Latina tenemos un colega increíblemente brillante que se llama Samuel Agüero. Samuel en el año 2017 realiza un artículo que se llama Ventajas y desventajas nutricionales de ser vegano o vegetariano. Uno de los artículos más importantes que se ha hecho en español al respecto en esto y empieza a condensar una serie de cambios y de modificaciones en el paradigma del vegetarianismo, porque antes del 2017, y la verdad es que sí hay que agradecerle a Samuel que haya hecho este tipo de trabajos, y es que empieza a cambiar esa condición de decir, mire, es que efectivamente el vegetariano solamente trae ventajas y efectivamente, claro, una alimentación basada en plantas obviamente es mucho más rica es mucho más alta en magnesio, es más alta en antioxidantes, es más alta en vitamina C, es más alta en vitamina E, es más alta en hierro férrico, es más alta en folatos y obviamente es más alta en ácidos grasos poliinsaturados, pero poliinsaturados omega 6. Recuerden que los poliinsaturados omega 6 son precursores de leucotrieno serie 3, prostaglandina serie 3 y tromboxano serie 5. Eso en palabras castizas significa que los ácidos grasos omega 6 son proinflamatorios. Entonces, y es necesario, obviamente, que el cuerpo se inflame, pero tiene que haber un control de esa inflamación. ¿Cuál es la desventaja fundamental de ser vegetariano? Digamos que como para hacer un spoiler de la presentación del día de hoy, de los puntos finales de la presentación. Es que si bien te trae unos beneficios,
Los pacientes que tienden a tener una dieta o vegetariana o vegana tienden a tener deficiencia en la síntesis de colesterol, porque el 90% de la síntesis del colesterol se da en el hígado, los hepatocitos. Hay una deficiencia de la grasa total de las personas y recuerden que la principal hormona anabólica en el organismo es la testosterona. La testosterona viene de base de esteroide, que viene de base del colesterol. Toda persona que tenga bajo recuento de colesterol en sangre o tenga baja concentración de grasa o bajo depósito de grasa como tal, va a tener una deficiencia en la producción de la testosterona. Eso quiere decir que los pacientes que son veganos tienden a sintetizar menos masa muscular. Que hay algunos casos extraños de algunos deportistas de alto rendimiento en donde son vegetarianos, son casos muy, muy paradójicos, o sea, son cosas muy fortuitas y no es el general de la población. Al haber una deficiencia de grasas saturadas, recuerden que para que la síntesis y la neurogénesis se dé y la plasticidad neuronal se logre, se requiere que en el ser humano haya la posibilidad de tener grasa saturada. Por ende, cuando yo tengo un paciente que tiene deficiencia en el consumo de grasas saturadas, ese es un paciente que también tiene potencialmente un riesgo. Y entonces nos han vendido la idea de que efectivamente las grasas saturadas son nocivas. Y claro, cuando yo tengo un consumo de más del 10%, por ejemplo, de grasas saturadas en la alimentación, pues ahí hay riesgo. Cuando consumo más de 300 miligramos de colesterol en la alimentación, pues hay riesgo. Pero el hecho de que yo no las consuma crónicamente impacta el comportamiento celular en el ser humano. A lo largo de la presentación ustedes verán que hay cambios psíquicos también y que hay algunas situaciones que se vuelven muy paradójicas y que uno empieza a hablar con personas que son vegetarianas y veganas y tienden a tener unos comportamientos como muy estereotipados, unos comportamientos que son también muchas veces histriónicos y todo, entonces son personas que se hacen notar, son personas que gritan, son personas que no controlan el tono de voz y todo. Entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué es común este tipo de comportamiento? Y es porque neurobiológicamente y neuroquímicamente hablando, los neurotransmisores se afectan de una manera importante también en este tipo de personas. Obviamente, pues las deficiencias que nosotros conocemos siempre, las deficiencias de hierro, las deficiencias de zinc, las deficiencias de vitamina A, de B12, de vitamina D, y sobre todo, y para mí una de las más importantes, es que todos los pacientes que son veganos o vegetarianos estrictos, sí o sí deben ser suplementados con ácidos grasos omega 3 para balancear esos ácidos grasos omega 6 y poder tener una relación omega 6 omega 3 que vaya entre 5:1 a 7:1, es una buena recomendación en función de que, como los pacientes consumen tantas dosis de omega 6 en la alimentación vegetariana, que es una característica normal por ciencia y tecnología de alimentos, sí se recomienda que los pacientes vegetarianos y sobre todo los veganos se suplementen entre 1 y 3 gramos de omega 3 al día para que administren más o menos unos 150 a 200 miligramos de DHA por día. Entonces, arranca uno con esta concepción y se da cuenta de que no necesariamente el vegetarianismo es completamente inocuo, que no necesariamente deja de tener unos riesgos. Y a lo largo de la presentación veremos que si bien efectivamente el vegetarianismo puede llegar a ser benéfico en la salud cardiovascular, hay algunas otras situaciones que van asociadas a que el vegetarianismo se ha buscado más hacia lo que nosotros llamamos la dieta planetaria y no necesariamente solo a los beneficios en salud. No hay que desconocer que efectivamente ser vegetariano es más sano para el mundo. Es decir, medioambientalmente hablando, es mucho mejor ser vegetariano que ser omnívoro. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, para la producción de un kilogramo de leguminosas se necesitan más o menos unos 70 litros de agua, pero para la producción, por ejemplo, de 1 kilogramo de carne se han establecido más o menos unos 2.500 a 2.600 litros de agua. Entonces uno dice, pero es que eso no tiene sentido, o sea, una vaca no puede tomarse 2.600 litros de agua. Los cálculos que se hacen para hablar del agua que se necesita para la producción de esa cantidad de proteína hablan de todo el curso de vida de la vaca en donde busca después de un peso en específico, es decir, 800, 500 kilos, por ejemplo, de una vaca, cuando ya empieza a ser una vaca que se puede sacrificar y que es buena para la producción, entre comillas, de carne, en ese caso es que se hacen los cálculos y por eso se llegan
a esos valores. No es porque una vaca se vaya a tomar 2.700 litros de agua al día, pero sí uno tiene que ser consciente de que las leguminosas consumen menos agua, consumen menos terreno, no producen gases de efecto invernadero, y es que más del 40% de los gases de efecto invernadero en el mundo se produce por las vacas. Las vacas son el principal animal que produce gases de efecto invernadero por el metano y por el hidrometano de sus heces y de los intestinos. Además de, obviamente, toda la producción y todos los gases de efecto invernadero que se pueden llegar a generar con la producción de la carne o del pollo o del pescado. Entonces, sí se tiene que reconocer que efectivamente los vegetarianos y el régimen de alimentación vegetariano impacta de manera menos negativa, no es que le impacte de manera positiva, sino que es menos negativa en el cambio climático a lo que son los omnívoros. Si nosotros queremos mantener una tierra, que queremos mantener un ecosistema adecuado, el consumir carne es la peor opción. O sea, es que para alimentar a más de 1.100 millones de personas que somos en este momento, pues el consumo de proteínas realmente se hace insostenible a nivel ambiental. El mundo no va a aguantar si nosotros continuamos con los requerimientos de proteína de origen animal que nosotros tenemos. Eso es una realidad y hay que empezar a evaluarlo y a identificarlo. Sin embargo, la idea de vender el vegetarianismo como un régimen de alimentación completamente inocuo, pues no es lo correcto, porque nosotros nos debemos a la ciencia. Somos hombres y mujeres de ciencia que buscan realmente es la verdad, y la verdad es que el ser humano necesita todos los nutrientes. Esta es una de las imágenes más bonitas que viene en la dietoterapia de Krauss en la edición 13, en donde se identifica cuáles son los sitios anatómicos de absorción de nutrientes. Entonces, que el duodeno se absorbe hierro, magnesio, zinc, calcio, que característicamente el yeyuno absorbe monosacáridos y disacáridos, vitaminas hidrosolubles, que al final del yeyuno se empiezan a absorber algunos monoglicéridos y diglicéridos, pero que realmente es en el ilion donde se absorben todas las vitaminas liposolubles, todos los monoglicéridos y todos los diglicéridos que se pueden absorber. Luego, finalmente, en la parte distal del ilion se ve el reciclaje de las sales biliares, empieza la síntesis final de la vitamina B12 y en el colon proximal finaliza la síntesis final, es decir, yo sé que parece un pleonasmo, pero es que nosotros tenemos dos absorciones de vitamina B12, en la parte proximal del intestino y en la parte final del intestino. Entonces tenemos una primera absorción de B12 y una segunda absorción de B12, por eso hablamos del inicio y del final de la absorción de la B12. Finalmente, en el colon lo que hay pues es una producción muy pequeña de vitamina K, muy pequeña de vitamina B12, muy pequeña de otros tipos de productos, se producen también neurotransmisores, se producen ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato y acetato, se reabsorbe el agua y las sales que no se pudieron reabsorber en el tubo digestivo proximal y finalmente se excreta. Entonces, como ustedes verán, no hay un sitio de absorción que sea específico para suplir algunos fases de malabsorción que se ve o que se genera o se produce en las dietas basadas en plantas, y eso es porque nosotros tenemos segmentado nuestro intestino. En la parte izquierda de la diapositiva ustedes ven los cortes de los pliegues del yeyuno, del ilion proximal y el ilion distal, y ustedes verán que característicamente el yeyuno es la principal superficie absortiva que da el sostén del estado nutricional. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en esto, me doy cuenta de que garantizar la absorción en el yeyuno es garantizar el beneficio mayoritario a nivel del estado de salud en lo que el intestino tiene que ver. En palabras castizas, ¿qué significa eso? Que el yeyuno es la parte más importante del intestino y que lo que se absorbe en el yeyuno es donde mayor importancia deberíamos darle. Como ustedes podrán ver dentro de la imagen, en el yeyuno se absorben el 90% de los aminoácidos que hay en la alimentación, tanto dipéptidos, tripéptidos como aminoácidos libres. Eso quiere decir que el yeyuno se constituye en una parte fundamental de la absorción y que parte de esa absorción primaria que nosotros tenemos en el estado de salud de una persona va enfocada en esos tipos de proteínas de origen.
Algo que se discute un poco ahora en referencia a los beneficios que se tienen de ser vegetariano es lo que llamamos los productos herbales y los jugos de fruta. Es decir, algunas hierbas aromáticas y algunos productos mal llamados leches, como leches de almendras, leches de soito, que no se llama leche. Eso es un extracto vegetal de un tipo de producto que puede ser de una leguminosa, como lo que ocurre con el maní, o un cereal, como lo que ocurre con el arroz, o un fruto seco, como lo que ocurre con las nueces. Entonces, este tipo de productos son altos en algo que nosotros llamamos antinutrientes. Los antinutrientes son algunos productos químicos que quelan o que impiden de manera mayoritaria la absorción de algunos tipos de nutrientes. Eso explicaría por qué muchos de los pacientes vegetarianos tienden a tener deficiencias, por ejemplo, de masa muscular. Y no es solamente por la absorción del consumo de leucina, sino porque algunos productos, como veremos más adelante en la soya, tienen inhibidores, se llaman inhibidores de Kunith e inhibidores de Bowman-Birk. Esos dos inhibidores hacen que se bloquee la tripsina y la quimiotripsina en el músculo y eso impide que la alanina y la glutamina, que son los dos principales aminoácidos gluconeogénicos, entren al miocito e hipertrofien la masa muscular. Palabras castizas, la soya tiene unos antinutrientes que impiden que la masa muscular se fije de manera rápida y de manera adecuada. Por eso es que la soya se considera un producto o una proteína de absorción larga, porque la síntesis de esa se ve afectada grandemente por otros tipos de productos. Entonces, cuando nosotros hablamos del metabolismo, de la síntesis y de la absorción de algunos productos que son característicamente de la dieta de un paciente vegetariano, pues se hace un poco más tangible que el riesgo de ser vegetariano sí se presenta. No es un régimen de alimentación inocuo, si bien es, como les digo, medioambientalmente muchísimo mejor, nutricionalmente hablando es un poco más riesgoso. Cuestiones fundamentales es entender que algunos productos de origen animal están destinados para ser absorbidos de mejor manera en el cuerpo humano. Una de las mentiras que se nos dice a los omnívoros cuando estamos hablando con los vegetarianos es que el ser humano no está adaptado para el consumo de la leche de vaca. Esto solamente lo diría una persona que no conozca de fisiología, porque el principal carbohidrato de la leche materna, ¿cuál es? La lactosa. Entonces, lo que nos estaría diciendo el vegetariano es que el ser humano no está apto para consumir leche materna. Y eso, pues, es un despropósito fisiológico a todas luces. El segundo aspecto que ellos venden dentro de su discurso es que se puede mantener un balance de calcio positivo solo con vegetales. Y eso, si bien es posible, es increíblemente complicado. ¿Por qué es increíblemente complicado? Porque mientras de la leche yo absorbo más o menos entre el 26 y el 30% del calcio que se contiene en la leche, de los vegetales solamente absorbo entre el 1 y el 1,5%. ¿Por qué ocurre esto? Porque en los vegetales se presentan los antinutrientes como los fitatos y los oxalatos. Es decir, forman sales oxálicas y sales fíticas de calcio. Por eso yo puedo tener 800 miligramos de calcio en el brócoli, en 100 gramos de brócoli, pero de eso solamente absorberé 1 a 1,5%. Mientras que en los lácteos, a raíz de que tienen lactosa, la lactosa es el principal factor de por qué en los lácteos se absorbe más el calcio que en los productos de origen vegetal. A raíz de esa lactosa, el calcio se absorbe entre el 25 o 26 y el 30%. Es decir, que yo puedo tener 230 miligramos, por ejemplo, de calcio en un vaso de leche y de eso yo podría absorber 40, 50, 60 miligramos de calcio, mientras que en el otro yo absorbería 8, 5, 6 miligramos de calcio, es decir, una proporción realmente muy pequeña. Por eso mantener un balance de calcio sin productos de origen animal, como por ejemplo los lácteos y los derivados, si bien es posible en situaciones muy utópicas, en la vida real es muy complicado. Y siempre recuerden que la posibilidad de osteoporosis, la osteopenia y la obesidad es mayor en personas que no consumen lácteos y sobre todo lácteos fermentados. Como yo les mencionaba, un solo vasito de leche puede llegar a aportar
más o menos entre 10 y 20% del requerimiento de calcio que una persona puede tener al día. Es decir, la biosíntesis que yo tengo del calcio es súper benéfica. Por eso a veces nosotros cuando intervenimos vegetarianos, sobre todo, o hacemos dietas basadas en plantas, sobre todo en pediatría, los que hacemos pediatría, pues sí tratamos de vender la idea de que preferiblemente el paciente sea lacto vegetariano u ovo lacto vegetariano para que con ello nos permita mantener un balance un poco más adecuado de calcio y obtener en cierta medida una protección fisiológica para esos cuadros de osteopenia, de raquitismo y osteomalacia hacia el futuro. No necesariamente todas las fuentes de calcio son iguales, claro. Es decir, si yo tengo una leche descremada o deslactosada, obviamente va a tener menos absorción de calcio, sí. Cuando yo tengo una leche deslactosada, que puede llegar a tener un remanente hasta el 16% de lactosa y aún así considerarse leche deslactosada, por eso algunos pacientes toman leche deslactosada y continúan haciendo síntomas, pues, porque son hiperreactivos a la lactosa, en la intolerancia. En este tipo de pacientes la absorción de calcio es mucho menor, porque como yo les mencionaba, sí efectivamente el punto álgido para hablar de balance de calcio en un régimen de alimentación es esencialmente la lactosa. ¿Hay otras opciones? Sí hay otras opciones. ¿El contenido de calcio es relativamente parecido? Es relativamente parecido. Entonces hay algunos pacientes en donde generalmente nosotros podemos ver y fíjense que en una ración, por ejemplo, de almendras de 196 gramos, es decir, 2.3 raciones, sí se encuentran 1156 miligramos kilocalorías, perdón. Y de eso nosotros encontramos un aporte de calcio más o menos de 43 miligramos, ¿cierto? De esos 43 miligramos, fíjense que de esas 1156 calorías, si yo lo comparo con las 162 calorías que me da un vaso de leche entera, aportándome, perdón, 312 miligramos de calcio, fíjense que la comparación es increíblemente abismal. O sea, claro, yo puedo consumirme un bulto de nueces o de almendras o de col y puedo lograr tener ciertos balances de calcio, pero es que las porciones no son fisiológicas, es decir, yo no le puedo pedir a una persona que se coma 400 gramos de nueces en un día para poder mantener un balance medianamente normal de calcio, porque eso va a disparar la carga calórica. Y ese paciente finalmente, ¿en qué va a desembocar? En un cuadro de obesidad. La idea de que el ser humano es el único animal que consume lácteos de otros tipos de animales es una mentira. Aquí en la imagen, pues digamos que ustedes pueden ver de cuando un gatico toma leche o de estos casos en donde un perrito ha adoptado, por ejemplo, unos tigres o cuando un perrito ha adoptado un venado y le da lactancia materna. De hecho, hay diferentes casos en donde mujeres, es decir, seres humanos, sexo femenino, han lactado otros tipos de animales y en situaciones, pues obviamente muy extrañas y muy fortuitas, pero se ha podido realizar esa lactancia y el otro animal no ha muerto ni ha generado ninguna patología en específico. Entonces, esta idea de que el ser humano no está adaptado a los productos de origen animal o que no está adaptado a los lácteos porque es el único mamífero que toma leche de otros tipos de animales, pues eso es una mentira, es un despropósito y pues como yo les mencionaba, la idea de ser hombres y mujeres de ciencia, pues es tratar de desvirtuar este tipo de situaciones en función de una verdad que sea confirmada. La interacción con la fibra también es otro aspecto importante y es porque los regímenes de alimentación vegetarianos pues son muy altos en fibra. Al ser muy altos en fibra, todos los pacientes vegetarianos tienen riesgo de quelación de algunos nutrientes. Es decir, de que todo paciente, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un paciente en el hospital, nosotros no recomendamos que los suplementos de calcio, de hierro, de cobre o de zinc o que los multivitamínicos se consuman en conjunto con el aporte de fibra que nosotros damos, por ejemplo, fibra como suplementación, o que se consuman muy cerca, porque la fibra va a disminuir el porcentaje de absorción y va a hacer que el impacto del tratamiento que yo estoy dando en suplementación sea muchísimo menor. Por eso, todos los pacientes vegetarianos pueden llegar a tener osteopenia, pueden llegar a tener anemia,
pueden llegar a tener deficiencia de cobre que se manifiesta en alteraciones en los neurotransmisores y se manifiesta también en deficiencia en la mielinización y en la neurogénesis. Y finalmente deficiencias de zinc que podrán producir una acrodermatitis, una deficiencia en la cicatrización, una concentración inadecuada obviamente de zinc que impacte el gusto del paciente y el paciente empezará a tener disgeusias o ageusias que desembocarán en que el paciente coma menos y en que se deteriore el estado de nutrición. Otro aspecto fundamental que es importante evaluar cuando estamos hablando del vegetarianismo es lo que hablamos de la acumulación ectópica de grasa. Los pacientes vegetarianos son pacientes que en general tienden a consumir productos de origen vegetal como las frutas con una relativa frecuencia y que los jugos son altamente frecuentes en la alimentación vegetariana. Cuando yo tengo los jugos, y no es que los jugos sean el diablo, ni sean malos, ni nada por el estilo, es decir, hay que consumirlos con cierta moderación, sí, claro, pero que yo nunca pueda tomar jugos, eso no es cierto. Claro que puedo tomar jugos. El problema es si todo el tiempo estoy tomando jugos, pero si yo tomo 6 vasos de agua al día y en el almuerzo nada más me tomo un vaso de jugo, pues eso no va a generar ningún riesgo cardiovascular. O sea, el jugo vuelve y juega, se ha satanizado y el jugo no es el diablo. Sin embargo, en los regímenes vegetarianos, en donde hay un alto consumo de fructosa libre, sobre todo en estos jugos, puede haber una acumulación que llamamos acumulación ectópica de grasa. Por eso, uno de los requerimientos en los pacientes vegetarianos es hacer dinamometrías, evaluaciones de fuerza prensil, para identificar si estas dinamometrías son indicativos de que el paciente pueda llegar o no a tener deficiencia de masa muscular o que su masa muscular realmente no sea muy efectiva y la contractibilidad sea menor. Y pues todo paciente que tenga mayor concentración de grasa dentro de la masa muscular, es decir, mayor propensión sobre la acumulación ectópica de grasa, pues tendrá un riesgo cardiovascular mucho mayor y el beneficio de la dieta vegetariana pues no se logra. Cuando se habla de dieta vegetariana, pues también se tiene que hablar de la selección adecuada. Esta es una imagen que viene en un libro fabuloso que se llama Grasas y ácidos grasos en la salud humana. Es un libro de la FAO del 2012, tapa amarilla, y ahí nos identifica que dependiendo de lo que yo quiera recuperar en mi paciente vegetariano o quiera evitar como patrón de riesgo, pues asimismo seleccionaré más o menos de algunos tipos de frutos secos. Si yo lo que más quiero es brindarle al paciente ácidos grasos poliinsaturados, las nueces del Brasil y las nueces regulares son el ideal de frutos secos que yo debería consumir. Sin embargo, si yo tengo un paciente con deficiencia de ácidos grasos saturados, me podría ir tanto por las nueces del Brasil como por las macadamias. Cuando yo tengo un paciente que tiene, por ejemplo, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o pacientes en pediatría, nosotros que tenemos con bronquiectasias o con ectasias pulmonares, con síndrome de dificultad respiratoria del prematuro, que pacientes que tengo característicamente con fibrosis quística del páncreas, en donde su alimentación debe ser más asociada a los ácidos grasos monoinsaturados, pues característicamente en esos monoinsaturados yo miré por las avellanas, por la macadamia o finalmente por las pecanas. Eso quiere decir, diario vivir del nutricionista, que no es decir simplemente consuma frutos secos. Bueno, sí consuma frutos secos, pero la individualización de cuál es el fruto seco es lo que hace una importante diferencia entre lo que hace un nutricionista normalmente y lo que hace un nutricionista que va enfocado en esa nutrición personalizada. No ocurre solamente en los frutos secos. Recomendar el consumo de aceite de oliva en la población latinoamericana, sobre todo la población latinoamericana de los centros que no son los costeros, es uno de los peores errores. Entonces, cuando yo digo eso, pero ¿cómo va a decir que el aceite de oliva recomendarlo en el centro, por ejemplo, del continente o en el centro del país es inadecuado? Es inadecuado en función de que el aceite de oliva, este es un biograma de ácidos grasos, es fuente importante de omega 6 y de omega 9. Recuerden que el omega 6 es proinflamatorio, que hay que inflamarse porque es necesario, sí, claro que sí. Sin embargo, el balance del omega 6 y el omega 3 que se dio en la dieta mediterránea se da porque hay gran consumo de omega 3, es decir, en una dieta vegetariana y en una dieta mediterránea, característicamente las fuentes de omega 3 son muy altas, el pescado, algunos otros tipos de frutos secos, algunos otros tipos de aceites,
las aceitunas, este tipo de productos, van balanceando el omega 3 que consuman una cosa con el omega 6 que consuman otra. Por eso es que se recomienda un aceite de oliva que es un aceite alto en omega 6, pero porque allá consumen grandes dosis de omega 3. Pero en países como latinoamericanos, en donde el consumo de omega 3 es bajito, en donde el pescado es carísimo, en donde las fuentes de omega 3 son costosas para la población en general, pues consumir un aceite alto en omega 6 lo único que va a hacer es desbalancear más el rango de omega 6, omega 3. Eso quiere decir que por eso la población latinoamericana vive más enferma, porque vive en un estado más proinflamatorio, porque el nutricionista no es capaz de leer ese contexto y a veces simplemente nos dice el aceite de oliva es el mejor, pero ¿para quién? ¿O en dónde? En Latinoamérica los mejores aceites son el de canola y el de linaza, o lino, porque estos son los aceites que mayores concentraciones de omega 3 tienen. En el paciente vegetariano son predominantemente los dos aceites que yo más recomendaré para evitar complicaciones saciales. Ya para entrar en la parte final de la presentación, este es un estudio muy reciente que está en el 2023 y habla sobre el riesgo sobre el vegetarianismo y el riesgo de todas las causas de mortalidad. Aquí este es un estudio muy importante porque es que hay que identificar que el vegetarianismo no siempre reduce las causas de mortalidad. Es decir, ya se nos ha dicho en diferentes oportunidades que ser vegetariano aumenta la calidad de vida, reduce las tasas de mortalidad, pero no necesariamente en todos los estudios se demuestra esto. Este es un estudio que evalúa omnívoros, pesco-vegetarianos, que son vegetarianos que solo consumen pescado, lacto o vegetarianos y veganos. Fíjense que todas las causas de mortalidad no hay una diferencia estadísticamente significativa en las causas de mortalidad y en el riesgo de mortalidad, ya cuando se han pareado y se han ajustado todas las variables, no hay una causa identificable que haya menor o mayor probabilidad de mortalidad o que se presente mayor mortalidad en pacientes omnívoros que en pacientes vegetarianos. Es decir, que esta idea también de que el vegetarianismo siempre reduce las tasas de mortalidad, pues en este estudio, que es un estudio en Estados Unidos, es un estudio prospectivo bastante grande, tiene una población más o menos como unos 170.000 personas, la muestra es gigantesca, sí se demuestra que probablemente no es que siempre se reduzca la mortalidad, sino que es en algunos casos en específico. Otro estudio importante que habla sobre el régimen de dieta vegetariana o el régimen de dieta basada en plantas en gestantes identifica que efectivamente en las gestantes, este es un estudio muy reciente de Nutrients del 2023, identifica que hay dos espacios fundamentales. La gestante que viene previamente al embarazo, siendo ya vegetariana o siendo omnívora, y la gestante que dentro del embarazo es vegetariana o es omnívora. Entonces comparan eso en el estudio. Dicen, miren, las personas que previamente al embarazo eran omnívoras las pusieron en un grupo y las que previamente al embarazo eran vegetarianas las pusieron en otro grupo. ¿Qué se identificó ahí? Que no hay una relación estadísticamente significativa entre haber sido vegetariana o haber sido omnívora previamente al momento del embarazo. O sea, no hay un factor de riesgo mayor. Sin embargo, sí se empiezan a ver unas diferencias estadísticamente que, aunque no son tan significativas, sí tienden a rayar un poco más en lo que le importaría a uno como investigador, y es que en los pacientes en donde hay un vegetarianismo dentro del embarazo, el índice de diabetes gestacional es menor. Es decir, que ese podría ser un factor de ventaja dentro del embarazo, pero única y exclusivamente para personas que tengan un riesgo muy alto de tener diabetes gestacional. En los otros casos, ser omnívora o ser vegetariana es exactamente igual. ¿Qué pasa en los niños? Este es un estudio, es una revisión sistemática súper amplia. Esta es una revisión de la doctora Desmond. La doctora Desmond lo que hace es identificar dentro de la revisión sistemática cuáles son los efectos positivos de las dietas veganas y de las dietas vegetarianas. Es decir, cuál es más malo, si ser vegano o si ser vegetariano. Lo que ustedes pueden ver es que las flechitas azules hacia abajo tuvieron un impacto negativo, las flechitas
blancas hacia abajo tuvieron un impacto positivo y las flechas que están horizontales pues no tuvieron un impacto. ¿Qué es lo que está diciendo la doctora Desmond? Que los pacientes veganos tienen un impacto negativo en el crecimiento, en los valores de hierro, en los valores de iodina, en los valores de vitamina B12 y en la salud ósea. Mientras que el único beneficio en referencia a ser vegano como tal en la infancia es que la concentración de grasa es mucho menor, eso no necesariamente siempre está bien, y en que efectivamente hacia futuro el riesgo cardiovascular de un paciente en pediatría, es decir, entre adolescentes y adultos que fueron vegetarianos o veganos en su infancia, sí tiende a ser mucho menor, pues obviamente porque si usted pasa menos preadipocitos a adipocitos, tiene mayor celularidad, tiene menor celularidad adiposa. Al tener menor celularidad adiposa, pues cuando usted sea adulto tiene menor grasa corporal y al tener menor grasa corporal, pues menos obesidad y eso es un menor desencadenante de múltiples patologías como por ejemplo el cáncer, la diabetes y la hipertensión. Sin embargo, hay que tenerlo muy, muy presente que son más los impactos negativos en las dietas vegetarianas y veganas en los pacientes pediátricos que los beneficios hacia futuro. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. He quedado anonadado con toda la información referente a